Hola amigos, ¿cómo están? Entonces, este es un nuevo video en nuestro canal, también para inaugurar una nueva serie. En el canal tenemos ya tenemos 3 series jurídicas. Tenemos el curso de conceptos jurídicos fundamentales, tenemos la serie A New Law for a New Humanity, que es el tema del nuevo derecho y con los temas de actualidad de la tecnología, de los avances de la ciencia. La tercera serie es problemas jurídicos fundamentales sobre temas puntuales del derecho, que es teórico, pero ya es un poco más puntual a diferencia del curso de conceptos jurídicos fundamentales, que son 8 temporadas. A New Law for a New Humanity tiene una temporada y problemas jurídicos fundamentales también tiene una temporada. Vamos a iniciar una nueva serie de un tema que a mí me gusta, una temática que me gusta mucho, que es el tema de la historia. No porque yo sea un historiador o pues sea un experto, pero digamos es para reflexionar sobre ciertos temas a manera, de debate. Yo tengo un blog de historia desde hace muchos años, he escrito sobre historia, sobre analizar determinados puntos de la historia de Colombia, también ciertos puntos de la historia universal. Entonces esta nueva serie se va a llamar Comunicamos la historia, porque así es el hashtag de mi blog de historia y cuando trato sobre estos temas. Bueno, y esta serie en su primera temporada va a tener 4 videos. Este es el primer video que vamos a tratar sobre Bolívar versus Santander. ¿Cuál fue la razón del conflicto entre estos dos héroes de la independencia y padres de la patria? Bueno, en primer lugar, pues no quiero pontificar. Yo siempre, como les he dicho, no estoy dando una pauta, que esto es así, es a manera de reflexión, es una posición, digamos. Yo he leído bibliografía sobre este tema, de tanto de Bolívar como de Santander y los problemas que ellos tuvieron. Generalmente, ¿por qué? Porque siempre hay como una especie de leyenda urbana, en el sentido que Bolívar y Santander estaban enfrentados por un tema político, probablemente, pero no tanto. Ya les voy a explicar por qué. Fue más un tema de tipo personal, aunque sí hubo digamos, una diferencia de opiniones relativa al futuro de la nueva nación que ellos habían ayudado a independizar. Entonces, existe como esa leyenda urbana, ha llevado a que, por ejemplo, en el caso de Colombia, se piense que, por ejemplo, Bolívar fue como el precursor del Partido Conservador y Santander el del Partido Liberal, lo cual es falso, porque ambos partidos fueron fundados mucho tiempo después, tanto de la muerte de Bolívar como de la muerte de Santander. Entonces no es cierto que uno hubiera fundado el Partido Conservador o que el otro hubiera fundado el Partido Liberal. A Bolívar pues le decían el hombre de las dificultades y a Santander le decían el hombre de las leyes, porque de hecho Santander había estudiado Derecho en el Colegio Mayor de San Bartolomé, cuando en el Colegio Mayor de San Bartolomé tenían estudios superiores de ese estilo. Bueno, ¿cuál fue realmente el problema entre Bolívar y Santander? Desde mi óptica, fue más que todo un tema de tipo personal, ¿no es cierto? Bolívar, pues, tenía una figura magnética, una figura magnífica, todo un general, todo un guerrero. De hecho, pues, el Libertador fue quien de hecho llevó a cabo la gesta libertadora y se enfrentó contra las fuerzas de reconquista de Pablo Morillo, que volvieron a América en el caso de los españoles, no porque Morillo hubiera retornado, sino retornado a los españoles por una fuerza que había enviado Fernando VII después de haberse liberado del yugo francés que Napoleón había invadido España. Una vez se deshicieron de Napoleón, Fernando VII envió a Pablo Morillo para reconquistar los territorios americanos que ya habían sido declarados en independencia por ellos mismos.
Bolívar también inició la llamada Guerra a Muerte en lo que es hoy Venezuela y en lo que era la Capitanía General de Venezuela, luchando contra las guerrillas españolas, precisamente. Las guerrillas españolas que se formaron después de los gritos de independencia de Caracas y en el caso de Santa Fe, Bogotá. Bolívar luchó en la Guerra a Muerte contra un español, José Tomás Boves, quien hizo unos desmanes, pues desmanes en el sentido que mató gente, hizo muchas barbaridades para impedir que los criollos continuaran con ese movimiento independentista. Entonces Bolívar declaró la guerra a muerte contra los españoles en Venezuela, que de hecho ese es uno de los puntos más discutidos de la biografía de Bolívar. Santander pues era abogado, había estudiado leyes, eh, había nacido en Villa del Rosario de Cúcuta, lo que es hoy norte de Santander, pues en esa parte se llama norte donde lo que es hoy norte de Santander. Estudió en Bogotá y después se incorporó al Ejército Libertador, fue uno de los generales del Ejército Libertador al lado de Bolívar, y después ya, cuando ya empezó la campaña del sur de Bolívar, Santander quedó como presidente encargado, era el vicepresidente de lo que era en ese momento la Gran Colombia, o lo que se denominó como la Gran Colombia. Entonces ahí empezaban las diferencias con Santander, porque pues Bolívar quería hacer una mega obra, digamos, independentista desde el punto de vista militar y pedía recursos, y Santander le ponía talanqueras. Santander le decía no se puede porque pues no hay plata, no hay muchos recursos. Entonces Bolívar quería hacer algo genial y pues eso le alcanzó para hacer lo que hizo, llegar hasta donde llegó. Pero Bolívar quería hacer mucho más, pero Santander le dijo no, es que esto ya es un problema ya de plata, o sea, no es un problema de ánimo, de voluntad. Santander se quedó aquí en Bogotá, en lo que era Santa Fe, Bogotá. Bolívar pues inició la famosa campaña del sur después de la batalla de Boyacá, que consolidó la independencia de la Nueva Granada, futura República de Colombia. Y podemos decir también ahí que de paso también consolidó la libertad de lo que es hoy Venezuela. Entonces, ¿cuál fue el problema entre Bolívar y Santander? Primero ese. En segundo lugar, la diferencia en cuanto a qué tipo de Estado se debía configurar. Bolívar quería un ejecutivo mucho más fuerte, una figura mucho más personalista. Santander pensaba que no. Santander pensaba mucho más en la institucionalización del poder. Bolívar pensaba que como las recientes naciones estaban recién, digamos, creadas, tocaba una mano fuerte, alguien que pusiera, como dice, mano dura. Santander pensaba que lo principal era consolidar el tema institucional, el tema de los balances de poderes. Bolívar quería un poder ejecutivo mucho más fuerte. Santander pensaba que no, pues digamos que esa era como la influencia del constitucionalismo liberal de la época. Fuera eso, entonces pues ahí ya estaría la segunda puja entre Bolívar y Santander. Primero por el tema de la campaña del sur, la falta de recursos. Segundo por el tema de la configuración del Estado. Y tercero, un tema personal. Ambos pues eran tenían una gran personalidad. Bolívar pues físicamente no era muy alto, pero era un señor que arrasaba en cuanto a su personalidad. Santander en cambio sí era alto. ¿Sí? Curiosamente, Santander en cambio sí era alto físicamente, y hay una puja en un tema que alguien pensará que es menor, y es sobre el tema como el tema del éxito con las mujeres. Tanto Bolívar como Santander eran unos galanes, por llamarlo de alguna manera, y eso los llevó a tener, de hecho, una pelea, una competencia por eso. Debido a eso, aquí en Santa Fe, Bogotá, habían de hecho unas famosas llamadas Hermanas Ibáñez, y ahí Bolívar y Santander tuvieron su rifirrafe, su competencia como dicen, por coqueteárselas a estas señoras, a estas señoritas. Y ambos tuvieron esa. Alguien dirá, pero eso es algo menor. Yo pienso que la pelea no fue por eso. Eso en cierta forma sí, por la personalidad, porque cada uno quería ser como dicen, el macho dominante, ¿sí? Y esa fue, yo pienso que eso
personalmente pienso que fue el principal motivo de la pugna entre Bolívar y Santander. Alguien decía que era un tema más ideológico porque Bolívar era más conservador, más hacia la Iglesia Católica, en cambio que Santander, pues Santander era masón, él se volvió masón después de la batalla de Boyacá. Bolívar, en cambio, ya era masón. Bolívar fue masón, él se inició en Europa, en la masonería. Ambos eran masones, entonces ambos tenían una posición sobre la religión muy, muy neutral, digamos. De hecho, es al revés, porque incluso Santander se hizo terciario franciscano. Él con el paso del tiempo se hizo terciario franciscano. La orden de los franciscanos tiene 3 órdenes: la orden de los monjes franciscanos, la orden de las mujeres, son las clarisas, y los terciarios franciscanos como laicos que ayudan a la iglesia. Eso era Francisco de Paula Santander. Entonces, si es por el hecho de ser católico, Santander era más que Bolívar. Uno dice, y ambos eran masones, entonces pues ahí o sea, no es que fueran ateos o eso, sino que tenían una posición frente a la religión o la iglesia católica más sosegada. Ninguno era un ferviente católico, ¿sí? De hecho, hubo una anécdota cuando fue a morir Bolívar y entonces fue el obispo de Santa Marta a confesar a Bolívar y como que tuvieron su rifirrafe porque Bolívar le dijo que era masón y entonces, o que había sido masón, y entonces hubo una especie como de pelea con el obispo de Santander. Anécdotas que uno no podría corroborar, no, son como leyendas urbanas que siempre se han dicho. Entonces hay como 3 motivos de la pelea entre Bolívar y Santander. Primero, por el tema de la campaña del sur de Bolívar, el tema de la plata, lo que ya dije. Segundo, la configuración del Estado. Bolívar quería una rama ejecutiva mucho más fuerte, un poder, digamos, mucho más autoritario. Santander, en cambio, quería algo más mesurado y más institucional. De hecho, a Santander en Colombia pues se le dice el hombre de las leyes, y cuando en Colombia peyorativamente se le quiere decir a los abogados, o nos dicen a los abogados que estamos muy a favor de la ley, se nos dicen somos santanderistas, o sea que estamos muy apegados a la ley. Esa era como la personalidad de Santander. En tercer lugar, el tema personal, por ejemplo, esa competencia por las mujeres. Pues Bolívar era un Don Juan completo, era un señor que no era muy alto, pero al parecer, mejor dicho, mujer que veía, como dicen vulgarmente aquí en Colombia, echaba a los perros. Y Santander pues no se quedaba atrás. Santander en cambio era un tipo alto, era mucho más físicamente más atractivo para las mujeres que lo que hubiera podido ser Bolívar. Entonces eso a Bolívar no le gustaba, ¿sí? No le gustó, en cambio. Entonces esa fue esa pugna. Lo otro, lo ideológico, pues como ya dije, en lo religioso, pues ambos profesaban unas ideas religiosas, pues ambos eran masones, de hecho. Y aunque la masonería no es atea, la masonería, digamos, formal no es atea, entonces, digamos que ambos eran masones, entonces no habría un problema frente a eso. De hecho, cuando a Santander lo acusaron de haber sido o de haber participado en la noche septembrina, o sea, Santander no participó materialmente, pero sí lo acusaron de haber sido como una especie de instigador, de autor intelectual de la noche septembrina en la que se atentó contra la vida de Bolívar aquí en Bogotá. Eso fue en septiembre, en el mes de septiembre, creo que el 28, si no estoy mal. Alguien me corregirá, pero creo que sí. La noche septembrina, entonces se acusó a Santander de haber participado en eso, y de hecho un tribunal militar lo condenó a muerte. Y el tribunal le conmutó la pena de pena de muerte, y fue del destierro. Se la conmutaron por la pena de destierro, o sea, tenía que irse de Colombia por supuestamente haber participado en el atentado contra Bolívar, lo cual nunca se probó. Adeptos al general Santander sí participaron en el atentado contra Bolívar, de hecho, materialmente, intelectualmente, y se probó históricamente esa participación. Adeptos de Santander, pero de Santander nunca hubo prueba de que hubiera participado en el atentado contra Bolívar. Entonces, de cierta forma, esa fue la razón precisamente por la que le conmutaron la pena a Santander, porque el presidente del tribunal militar era Urdaneta, un bolivarista, digamos, adepto a Simón Bolívar,
y Urdaneta era masón. Entonces él le conmutó la pena a Santander precisamente por eso, que ambos eran hermanos masones. Yo no sé si eso está bien o mal, pero pues eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Y a Santander le conmutaron la pena, le perdonaron la vida, pero tenía que irse de Colombia. Esa pugna de Santander y Bolívar llegó hasta esos extremos. Y generó esa leyenda urbana de la pelea entre Bolívar y Santander. ¿Sí? En primer lugar, entonces, lo de los partidos políticos no es cierto. No es cierto que Bolívar fuera el precursor del Partido Conservador y que Santander fuera el Partido Liberal. No era cierto. Segundo, que fuera un problema ideológico, o sea, que ambos fueran totalmente aparte de la ideología, no, porque ambos profesaban ideas liberales, ambos probablemente estaban a favor del constitucionalismo liberal o de la democracia liberal, aunque Bolívar quería que fuera un Estado mucho más fuerte desde el punto de vista de la rama ejecutiva. Santander pensaba que tenía que mesurarse con los contrapesos, pero básicamente estaban de acuerdo. Yo creo que fue más un tema de tipo personal, la pelea entre Bolívar y Santander, por las personalidades que ellos tenían. Fuera de eso, Santander en Bogotá, que ya se ha constituido ya como la capital de la Gran Colombia, aunque después terminó reducida a Colombia, pues a la República de Colombia, porque pues los otros países de la Gran Colombia se formaron sus propias repúblicas. Entonces esas dos personalidades chocaron mucho, y yo pienso que eso fue lo que realmente digamos afectó esa relación. Eran dos grandes personalidades, y ya él en Santa Fe pues generó amistades. En cambio Bolívar había estado mucho tiempo afuera. Cuando él volvió ya a Santander, como ya había hecho su grupo de amigos aquí en Santa Fe, Bogotá, donde se volvió el centro de impulso del poder. Entonces, eso a Bolívar no le gustó, fue eso el tema de las mujeres. Entonces ahí vino el choque entre ellos dos. Dos grandes personalidades chocaban personalmente. El tema político, yo pienso que puede que sí, pero es secundario. El tema de la campaña del sur, donde Bolívar pedía recursos y Santander le ponía talanqueras, probablemente también resquebrajó esa situación. Pero yo pienso que hasta ahí llega hasta ahí yo pienso que esas fueron las razones de la pelea entre Bolívar y Santander. Alguno me corregirá, posiblemente dije algo estuvo mal, probablemente corríjanme. Habría que mirar sobre ciertos datos o esto. Esa es mi posición, respetable. Este ha sido el primer video de la serie Comunicamos la Historia. El segundo video va a ser sobre un tema más polémico y un tema un poco más universal. Es si Jesús de Nazaret fue un revolucionario o no. ¿Sí? Jesús de Nazaret. Ahora alguien dice, no, es que Jesús de Nazaret es una leyenda, ¿no? Es un personaje histórico. Y lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver el segundo video sobre el tema de Jesús de Nazaret, si fue un revolucionario o no. Alguien dice que Jesús fue un revolucionario, hay otras personas que no, que dicen que fue un... Vamos a mirar qué es lo que pasó con Jesús de Nazaret. Fuera de eso, mucha gente dice que es una leyenda. No, Jesús de Nazaret es un personaje histórico. Y les voy a decir por qué en el siguiente video. Es el segundo video de la serie Comunicamos la Historia. ¿Sí les gustó el video? Bueno, si les gustó la serie, mándenme sus comentarios. Abajo encuentran la información de las otras series de derecho. Y hay también otros videos en el canal de cine y de literatura. Bueno, muchas gracias. Y de filantropía. Bueno, chao, que estén muy bien.